Este podcast no se hace responsable por las decisiones que puedan derivarse del contenido aquí compartido. Su propósito es únicamente informativo y no constituye asesoramiento profesional ni comercial. Hay una cosa que dijiste al final que va como relativamente en contra del bienestar mental, que es la comparación. Resulta que la comparación es un fenómeno normal del cerebro, ¿cierto? Donde yo censo lo que está a mi alrededor precisamente para preservar, por ejemplo, mi supervivencia, ¿cierto? Tengo que mirar qué hay al lado mío. Sin embargo, la comparación ahora no va en relación con detección de amenazas porque hay un león al lado y nos está generando efectos deletéreos en términos del bienestar mental y cerebral. Entonces, una de las cosas que yo colocaré ahí en mentalidad ganadora es no mirar hacia los otros. ¿Cómo empiezas en el trading sin quebrar tu cuenta en el intento? Con un sistema correcto desde el principio. Por eso creé un curso con exactamente lo que uso hoy, construido a bases de años de errores, ajustes y resultados. Lo que a mí me tomó años aprenderlo, tú lo puedes aplicar en una fracción del tiempo. Si quieres operar con criterio y disciplina, el link está en la descripción. Te espero del otro lado. ¿Cuántas veces te pasó que sabías exactamente lo que tenías que hacer y aún así hiciste lo contrario? Cerraste antes de tiempo, moviste el stop o intentaste recuperar una pérdida. Y después, cuando todo termina, lo ves muy claramente, pero ya es demasiado tarde. Esto no es falta de conocimiento, es cómo responde tu cerebro bajo presión. Porque en el trading no solo decide tu estrategia, también decide el miedo, el cansancio, la ansiedad y la necesidad de tener razón. Y todo eso tiene una base neurológica. En este episodio vas a entender qué está pasando realmente en tu mente cuando operas y cómo empezar a entrenarla para dejar de reaccionar y empezar a decidir. Soy Anthony Fernández y esto es Disciplina Financiera, el podcast de trading en español donde hablamos sin filtros y con la verdad que nadie te cuenta. Aquí no vendemos sueños fáciles, construimos mentalidad, estrategia y resultados reales junto a los mejores profesionales de cada área que todo trader necesita dominar. Hoy tengo el placer de conversar con Vane Benjumea, médica neuróloga y epileptóloga especializada en el funcionamiento del cerebro y su impacto en la conducta y la toma de decisiones. Con ella vamos a profundizar en cómo funciona el cerebro en contextos de incertidumbre, qué rol cumplen las estructuras como la amígdala cerebral y el prefrontal, y cómo factores como el sueño, los hábitos y la regulación emocional influyen directamente en la toma de decisiones. Prepárate, porque este episodio no trata de estrategias, sino de entender el sistema que las ejecuta, tu mente. Bueno, hoy estamos acá con Doc Vane. Bienvenida, Doc Vane. Gracias por tomarte el tiempo para venir a este espacio a compartirnos sobre la neurociencia. Y quiero que nos cuentes un poco de quién es Doc Vane y cómo puede apoyarnos la neurociencia a nosotros los traders que necesitamos tanta disciplina y autocontrol. Un placer, Anthony, por tenerme aquí y por supuesto a todos nuestros oyentes. La neurociencia es una de esas disciplinas que amo con todo mi corazón. Yo soy médica, neuróloga, epileptóloga, es decir, ayudo también a los pacientes con epilepsia y estudié mindfulness y compasión. Y eso en cristiano se traduce a un amor profundo por la neurociencia y su capacidad para potenciar el cerebro humano, no solamente en los procesos de enfermedad, sino también cuando estoy normal, cómo hago para que mi cerebro funcione mejor. Y ahí es cuando vienen formas farmacológicas y no farmacológicas que claramente tenemos a la mano y que podemos empezar a emplear de manera gradual para que la neuroplasticidad positiva, que es esa capacidad que tiene el cerebro de manera intrínseca para generar conexiones neuronales nuevas y nuevas neuronas, nos ayude a ser mejores profesionales en lo que hagamos, incluyendo, por supuesto, en esto de traders. Doc, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, el trader, cuando está comenzando, no sabe que esto es un negocio de probabilidades? Y Ujú. lo que sé por lo que he leído es que el ser humano no está educado para pensar en probabilidades, como Ujú. que le tienen miedo a lo desconocido. Sí. ¿Hay algunos Ujú. hábitos que nosotros podemos hacer para no tenerle miedo a lo desconocido y pensar, mira, así tú sepas todo, igual puedes errar, así Sí. tú tengas el conocimiento que tengas, no tiene nada que ver con conocimiento, sino tiene que ver con pensar en probabilidades? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ok, voy a aclarar que
El terreno de la incertidumbre no le gusta a nadie, es decir, no solamente a ustedes en lo que hace, sino a cualquiera. A nadie le gusta estar pisando arenas movedizas y a nadie le gusta estar errando una y otra vez. Y la explicación es que se prende algo en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que probablemente muchos hemos empezado a escuchar a propósito de este boom de neurociencias en redes sociales. La amígdala cerebral son dos, al lado y lado, acá detrás de la sien, no es la misma amígdala de la boca, no es la misma amígdala del cerebelo, sino acá del cerebro. Y está relacionada con la respuesta de ansiedad, de pánico, de percepción de amenaza, de palpitaciones, de tengo miedo, ¿cierto? Entonces, cuando pisamos esas arenas movedizas o nos empezamos a equivocar, se activa la amígdala. Y la amígdala del trader ya está estudiada. La amígdala del trader tiene una aversión al riesgo, aversión a la pérdida, porque ¿quién va a querer perder? Y especialmente en esos primeros pasos que estás mencionando en la carrera, donde la posibilidad de perder y equivocarse y errar es, como siempre, como a lo largo de todo el proceso, pues probablemente mayor al inicio, ¿cierto? Entonces, en gran medida, los hábitos deberían ir para controlar la amígdala, uno, y dos, para aumentar la tolerancia al error. Y van a decir, Vane, pero uno cómo hace que la amígdala no esté tan reactiva y que no haga esa respuesta de lucha, huida, de miedo, de pánico. Pues en gran medida no solamente es calmándola, sino fortaleciendo algo acá adelante que se llama el prefrontal. El prefrontal es parte de nuestro cerebro más nuevo, Anthony. Es el cerebro evolutivo. El cerebro tuvo que cambiar para no ser netamente guiados desde el miedo o la supervivencia, sino desde un cerebro más racional. Por eso es que también se ha estudiado en los traders cómo empezar a fortalecer ese prefrontal, qué impacto tiene el prefrontal en los momentos burbuja en el mercado, qué impacto tiene el prefrontal para calmar entonces esa amígdala cuando estamos atravesando un momento de error o de incertidumbre. Y hay un montón de formas de hacerlo y que la neurociencia ya lo ha evaluado una y otra vez. Te voy a poner algo muy sencillo. Si dormimos bien, la amígdala al día siguiente está calmada. Realmente se ve así en las resonancias funcionales. En vez de haber un incendio grande, la amígdala está un poco más regulada. O sea que no es lo mismo levantarme al día siguiente a volver a trabajar, a pegarme del computador cuando mi amígdala recibió 2 horas de sueño a cuando recibió 8 horas. Probablemente ahí muchas de las cosas que van a emerger es mucho más miedo, mucha aversión al riesgo, no voy a seguir, no voy a tomar las mejores decisiones, versus así duermo de una manera correcta. Claro, estos serían como buenos hábitos para nosotros como traders controlar esa parte, ¿verdad? La buena Ujú. alimentación, el dormir bien. Y Sí, esto por lo menos, yo ahorita te voy a comentar algo que me estaba pasando ayer. sí. Tenía un poquito de gripe y yo decidí no tomar posiciones porque mis emociones no estaban en el momento adecuado. Y esto es un Sí, negocio totalmente, netamente emocional. sí. Lo mejor en estos casos, ¿qué es? ¿Hacer eso que hice o hay alguna otra estrategia que se pudiese hacer para nosotros saber y no venga el inconsciente o no sé si eso tiene que ver con la amígdala a Ujú. sabotearte? Sí, claro. O sea que si hay algo que sea moldeable, adaptable, o que se pueda afectar, es el pensamiento y el comportamiento humano. Y hay muchas variables y dentro de esas pues están los procesos de enfermedad. Por eso es que ojalá en esos momentos donde hay una vulnerabilidad mayor del cuerpo en general y de la mente en particular, pues uno no tomar grandes decisiones. De hecho, así le digo yo a mis pacientes, en momentos de caos de la mente no tomamos decisiones importantes y un momento de caos puede ser sentirse vulnerable, ¿sí? Entonces probablemente yo haría lo mismo. Ese no es el día para tomar el máximo riesgo porque mi cerebro no está full. Y en parte también porque los medicamentos que empleamos para la gripa son muchos antihistamínicos y los antihistamínicos hacen que el cerebro no tenga la máxima capacidad ese día, algunos de los medicamentos, ¿sí? O sea que, y ahí mencionaste una cosa, Anthony, que me parece absolutamente relevante y es que otro de los hábitos positivos que deberían implementar es trabajar sobre la adecuada gestión de las emociones. Eso significa entonces que la amígdala no esté tan prendida todo el tiempo, que mi prefrontal esté fortalecido, que yo deje de ser un eco del pasado. ¿A qué me refiero? Si al inicio lo único que hacía era perder, 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 mi cerebro dice, uy, no, acá probablemente si sigo haciéndolo, lo único que voy a hacer es perder, perder, perder. Se creó ese camino como de regulación negativa, donde el cerebro dice probablemente este no va a ser mi desenlace positivo si sigo haciendo esta carrera. Por eso es que yo digo, muchas veces uno tomamos decisiones con base en lo que nos tocó vivir.
Y si al inicio, pues muchos fueron pérdidas, pues el cerebro va a decir, de pronto voy a seguir perdiendo. Ya entendemos entonces, hermanas Ivane, pero uno cómo hacer una gestión emocional adecuada. Y yo no estoy diciendo que no sufran de ansiedad y depresión, porque de hecho es absolutamente frecuente en esta población que experimenten cambios emocionales. Pero que si uno está así, uno qué tiene que hacer, implementar estos hábitos positivos que vamos a seguir hablando. Y sí, a pesar de yo implementar un montón de cosas en el día a día, nada me sirve levantar la mano, porque probablemente existen profesionales, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras y neurólogos que van a estar dispuestos ahí para que cambien esas redes neuronales, se puedan centrar en el presente y no trabajen desde el miedo, sino desde la parte más racional que se pueda, ¿sí? Perfecto. Doc, y hay algo, por lo menos, que pasa mucho, le pasa mucho al trader, y es como que esa autodestrucción, claro, Ajá, esto no todo el mundo le pasa igual porque cada persona tiene una infancia distinta, tuvo unos padres ujú, distintos y por lo tanto no todos tienen como que la misma preparación en ajá, esa corteza prefrontal, que me ujú, imagino que no la desarrollan igual cada persona. ajá. ¿Esto con la neuroplasticidad se puede mejorar o esto es algo con lo que nosotros diría, mira, no, tú no puedes servir para trader porque tienes este tipo de pensamientos autodestructivos? Me parece muy hermoso que lo digas y es que cualquier persona puede generar neuroplasticidad negativa o positiva a lo largo de la vida. Eso significa que mi pasado no tiene por qué marcar mi presente y mi futuro y que es posible cambiarlo. Tenemos resonancias clarísimas que muestran que, por ejemplo, con trauma la amígdala está crecida, el prefrontal está debilitado y la comunicación de los dos, que se llama un tracto de sustancia blanca, en cristiano puras neuronitas y sus axones, están debilitados y que cuando hacemos manejo del trauma psicológico, por ejemplo, lo que mencionabas en la crianza, vuelven y se fortalecen las estructuras que acabo de mencionar. O sea que la neuroplasticidad positiva está ahí para modificar el cerebro y para que yo haga lo que quiera hacer a lo largo de la vida. Clarísimo. Sí, súper claro. Y Doc, ¿y qué harían, cuáles serían por lo menos unos pequeños hábitos que podrían pasar por estas personas? Por ejemplo, sé que hoy violé mis reglas. Sí, ¿Qué puedo hacer yo? Porque todo trader tiene unas reglas. sí, Yo ya sé que estoy en un patrón autodestructivo si vuelvo a tomar una operación. ¿Qué puedo hacer en sí. esos pequeños momentos que son microsegundos o Ujú. segundos? ¿Hay Sí. alguna actividad que pueda hacer? 100%. Entonces te voy a hablar de varias. ¿Listo? Uno es que ahorita mencionaste algo de la alimentación y me parece importante decir, si uno se alimenta a punta de ultraprocesados, pues probablemente el cerebro no le va a funcionar igual. Entonces en el día a día alimentarme lo mejor posible y ojalá desayunar, almorzar y cenar. ¿Sí? Que a veces saltamos, empezamos a no consumir nada, que con un cafecito nos vamos todo el día, que probablemente los médicos también estamos metidos ahí y el cerebro no funciona igual. Acabo de mencionar lo segundo, que es la cafeína. Resulta que la cafeína puede ser algo que les apoye en el día a día, en conjunto con una buena alimentación. Y más así, van, ¿y por qué ese hábito? No entiendo. Resulta que la cafeína le ayuda a la parte cognitiva del cerebro, bloquea la adenosina y eso en cristiano significa los centros que están alterados por una adenosina que está generando cansancio, somnolencia, pues se van a bloquear y el cerebro vuelve y prende, ¿sí? Con una dosis segura entre 100 y 400 miligramos al día, que eso en cristiano significa más o menos de esta 1 a 4 tacitas al día, antes de las 2 de la tarde. Eso pudiera ser una buena técnica para apoyar el cerebro en caso de que les guste el café, en caso de que disfruten de la cafeína. Lo siguiente son las pausas. Y lo anoté ahí porque cuando uno está en, digamos, error tras error tras error, ahí está la amígdala hablando todo el tiempo. Pero si yo me permito una pausa, pausa me refiero a minutos donde yo me alejo del incendio y lo miro como desde afuera, el prefrontal retoma, es decir, ese centro que ayuda a calmar la situación. O sea que si estoy en una espiral descendente negativa, una de las técnicas es pausar y mirar la situación y permitir que retome ese control prefrontal. Y hay una que me encantaría, Anthony, mencionarte, la que es la respiración. Y me van a respirar distinto para poder ver esto diferente. Y la respuesta es sí, ya hay estudios. Hay uno del doctor Uberman en Stanford, que es una respiración que se llama suspiro fisiológico, Anthony, no sé si lo has escuchado, tal cual como cuando estamos llorando, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Es el cerebro, digamos, de manera instintiva calmándonos y ya hay un estudio de eso que dice que si respiramos por nariz
por ejemplo, 4 segundos y volvemos a inspirar otros 2 segundos, es decir, una doble inspiración seguida de una exhalación prolongada y que yo repita eso durante los siguientes 3 a 5 minutos, mira la pausa que estamos diciendo, ¿cierto? Pausa para que retome el prefrontal y pausa para que el sistema de calma vuelva a mi cerebro. El cerebro cambia en tiempo real, es una de las formas de disminuir el estrés o el cortisol en tiempo real, ¿sí? Entonces mira que es otro hábito súper fácil de implementar. Y es de 3 a 5 minutos en esta respiración. Sí, sí, tal cual. De hecho, ahí, cuando uno empieza a revisar la minuta, con 3 ciclos, el cerebro ya empieza a estar distinto, ¿cierto? Pero cuando yo me permito hacer una pausa, por ejemplo, de 3 minutos, estoy logrando realmente un gran cambio y no es mucho tiempo. Sí, es bastante sencillo. Ujú. Y, Doc, hay algo que también pasa mucho con el trader, que es un tema que es la procrastinación. Voy a Sí, dar un ejemplo que es muy común en el trading. Yo agarro, pongo las alarmas. Mira, yo sé que tengo que sí, entrar aquí, tengo que entrar aquí. Y entonces me pongo, yo voy a esperar mi alarma. Y sí. suena la alarma y yo en vez de ponerme en acción, Ujú. viene el trader y dice, ay, voy a esperar unos minutos. Y ya se te fue. Se te fue porque procrastinaste lo que ya tenías planeado. Esto Sí. ya, esto ya es como una parte del autosaboteo, pero no sé si hay algo más o hay algo que la neurociencia nos pueda explicar allí. Sí, 100%. Resulta que probablemente uno de los temas que más me apasiona es la procrastinación, porque es de lo que yo más veo en el día a día y que se van a imaginar que no todas las personas procrastinan por la misma razón. Eso es algo muy importante de entender, porque la mayoría va a decir, ah, no, usted está procrastinando porque tiene pereza, y la mayoría no es por pereza y la mayoría no están en el mismo costal. ¿A qué me refiero? Cuando estoy procrastinando un montón, es decir, postergando lo que es importante o dejándolo para después, tengo que entender en mi caso en particular por qué será que lo hago. Y te voy a dar diferentes raíces para que la gente que nos esté escuchando diga, ok, de pronto por este lado es y con base en la raíz identificada es que la puedo tratar. Ejemplo uno, mi ánimo no está en el mejor punto. Las personas que tienen depresión o ansiedad tienen más procrastinación. Lo segundo, tengo perfeccionismo. Hay personas que no entregan algo o no hacen o no dan el primer paso porque probablemente dicen esto no me va a quedar 10 sobre 10. En la alteración cognitiva, en particular el déficit de atención, sea por TDAH o por alguna otra causa, es otra fuente de procrastinación. El no dormir bien es otra fuente de procrastinación. Es decir, que el postergar es muy frecuente, pero no siempre equivale a la misma raíz y no está anclado explícitamente a los traders, ¿cierto? Sino que es una cosa muy, muy frecuente ahora. Y para manejar estos distintos tipos de procrastinación, ya ubicamos. Ajá. Por lo menos yo le comenté que yo tenía TDAH. Ujú, ¿Qué pues, vamos a poner este ejemplo hipotético? ¿Qué se hace en el caso del TDAH? ¿Hay algo, ujú, tiene que hacer algún tratamiento? ¿Hay algunas actividades? ujú. Algunos, ¿qué se hace en este Claro, caso con él? me encanta que lo mencionemos. Entonces, voy a hablar primero qué es TH, porque puede que alguien diga qué es eso, ¿cierto? El cerebro, para la mayoría de las personas, funciona de cierta manera. Es decir, la inmensa mayoría de las personas, les estoy hablando de más del 80% de la población, piensa y actúa de cierta manera. Pero hay un subgrupo de la población mucho menor que piensan diferente y actúan distinto. Se llama el cerebro neurodivergente. Y eso es chévere de entender porque aceptar la diferencia nos permite pensar con mayor libertad y que la diferencia hace la diferencia y que no todos tenemos el mismo cerebro porque el cerebro es como una huella digital. O sea que nuestro cerebro es neurodiverso y en medio de esa neurodiversidad está el cerebro neurotípico y el cerebro neurodivergente. Y el cerebro neurodivergente es una gran sombrilla, ¿sí? Ahí es cuando entra el déficit de atención e hiperactividad, que es el que tú mencionaste, entra el autismo con los rasgos autistas, entonces, uno ve familias enteras donde hay neurodivergencia o pacientes que tienen varios tipos de neurodivergencia a su vez. Ahora, si nos vamos específicamente por TDAH, lo primero que yo les sugiero es que hagan una evaluación adecuada. ¿Por qué? No todas las personas que tienen alteración cognitiva tienen un déficit de atención y no todas las personas con déficit de atención tienen un TDAH. Todo eso tiene diagnóstico, ¿cierto? Que creo que en redes sociales eso se ha desbocado un montón y entonces todo el mundo tiene TDAH. Cuando yo ya tengo un diagnóstico adecuado, sea por neurología, neuropsicología o psiquiatría,
hacemos un tratamiento. Y el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Te voy a poner ejemplos. No farmacológico, que es finalmente lo que quiero vender hoy. Estas técnicas que estamos enseñando hoy, ¿sí? Por ejemplo, la meditación, el ejercicio, todo eso funciona un montón. Los ejercicios cognitivos, estoy hablando de los clásicos como sopa de letras, sudoku, crucigrama, pero también las aplicaciones que hay, por si quieren empezar a googlear, Lumosity y PIC, permiten hacer rehabilitación neuropsicológica en casa sin necesidad de un profesional, donde yo fomento los procesos de atención. Las adecuaciones en el aula y en la casa, que yo de hecho hice un curso de esto de neurodivergencia en la casa y en el aula, de cómo se puede adaptar los salones o los centros de estudio y de trabajo de las personas para apoyar su neurodivergencia o su TDAH. Y por supuesto está la parte de medicamentos con suplementos, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso en particular, a mí me gusta mucho el treonato de magnesio, de hecho viene con estudios en TDAH, que no es para todo el mundo, para que por favor no empiecen a autoprescribirse, ¿cierto? Hay que tener ciertas condiciones para emplearlo. Y algo que se llaman los fármacos para TDAH, que son los psicoestimulantes y no psicoestimulantes. Ejemplos, que probablemente los han escuchado, la ritalina, la tomoxetina, el Samexid, ¿sí? Que son fármacos que modulan sustancias cerebrales o neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina para permitir el foco atencional y la mejoría del comportamiento. Si todo esto de lo que estamos hablando te está ayudando, te recomiendo suscribirte a mi newsletter. Cada semana envío un correo con ideas, recomendaciones y formas de operar pensado para personas que quieren tomarse esto en serio. Es gratis por los momentos y te puedes salir cuando lo desees. El link para unirte está en la descripción de este episodio. Doc, acabas de tocar un punto que es sumamente importante porque yo como trader, yo ayudo a otras personas que quieren ser trader y algo que que toca mucho el trader es la dopamina. ¿Por qué? Sí, Porque nosotros necesitamos esa búsqueda de estímulo. Claro, no todas las personas tienen esa misma necesidad de búsqueda de estímulo, pero cuando estás ganando es como un choque de dopamina y agarras y ujú, dices, quiero seguir ganando y vuelves a entrar en una operación sin tomar como que con un criterio la entrada. La entrada es, quiero decir, es que vuelves a entrar en una operación de trading. Eso es lo que me sí, refiero para un poco de contexto. en cristiano. Ujú, Exacto, en cristiano. Y ujú, también la pérdida a lo mejor le da esa dopamina negativa, pero no deja de ser dopamina, o no sé si tiene otro nombre, ujú, ese choque de dopamina y quieres buscar como una revancha contra el mercado. ujú, Este tema de la revancha. Entonces, la dopamina viene cuando ganas y ujú. cuando pierdes, no sé si se llama dopamina también, tienes ese choque y quieres revanchar del mercado, como que mira, dame lo que me quitaste. ¿Qué se Ok. puede hacer en estos casos? Ujú. Entonces te voy a decir algo y es que mencionaste muchos conceptos que me parecen súper importantes. Y voy a empezar por el primero. La mayoría de los traders son hombres o mujeres. La mayoría son hombres, pero hay mujeres también, Claro, hay mujeres también, pero la mayoría que son. Ok, y hombres. ahí me vas a entender por qué. Resulta que hay hormonas claves en términos de la profesión que tú desempeñas. Estoy hablando de sustancias que modulan el comportamiento. Estoy hablando de cortisol, estoy hablando de testosterona y estoy hablando de dopamina como principales acá en la cabeza. ¿A qué me refiero? Resulta que la testosterona influye sobre la toma de riesgo, ¿sí? O sea que entre más testosterona, más dispuesto al riesgo estoy, ¿sí? Y una de las formas en que lo hace es que cambia o aumenta la disponibilidad de esa dopamina en el cerebro, esa que activa los circuitos de recompensa, esa que se activa no solamente cuando ganamos, de hecho desde antes, cuando yo ya sé que voy para allá y estoy liberando pura dopamina que me está haciendo sentir bien. Ahora, cuando yo empiezo a perder, cuando empiezo a ganar, hagamos el circuito de la ganancia, más testosterona, más dopamina, me meto en el refuerzo positivo de yo soy el mejor, yo puedo con todo y sigo arriesgándome, ¿sí? Y en ese momento de riesgo, pues puede ocurrir una pérdida que no se va a sentir bien, pero mi cerebro en teoría estaba dispuesto a que yo voy a ganar. Es decir, que la idea central sería,
El trader gana dinero, sube la testosterona está alta, entonces toma más riesgo porque la testosterona es asociada al riesgo y a la dopamina, y si esos riesgos salen bien, pues termino ganando más dinero y eso vuelve a ser un input positivo sobre esa dopamina y esa testosterona, lo que se conoce como un loop biológico de refuerzo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y eso es chévere. El problema radica cuando perdemos. Cuando perdemos, no es la testosterona la que se libera, no está la dopamina por ahí, es la amígdala la que se prendió y es el cortisol el que se liberó, ¿sí? Y el cortisol, adivina para qué sirve, para aversión al riesgo. Ahí me da miedo perder, ahí se prendió la amígdala, ¿sí? O sea que en teoría, si nosotros hiciéramos un ejemplo, estaríamos diciendo, cuando estemos ganando o cuando esté en un momento de burbuja donde todo se está inflando, yo no debería dejarme guiar completamente por ese refuerzo positivo de testosterona y dopamina, sino empezar a crear un poquitico más de racionalidad, ¿sí? Y cuando yo esté perdiendo, pues ojalá que no estuviera tan presente la aversión al riesgo, ojalá que estuviera un poquitico esa testosterona y esa dopamina para que la amígdala no sea la que se active, ¿sí? Y que yo esté dispuesta a tomar respuestas racionales en medio de la pérdida, no respuestas desde la emocionalidad o del miedo. ¿Estamos de acuerdo? No, totalmente, doc. Ok. Y hay, por lo menos, ya sabemos que no es dopamina, sino es la parte del cortisol, Ajá. cuando vienen las pérdidas, ¿verdad? ¿Y Sí. qué podemos hacer ya para, en los casos de pérdida, para que no se active el cortisol? ¿Hay algún ejercicio, algún hábito que podemos hacer y con respecto a la dopamina? Porque yo siempre he dicho que si yo no tuviera emociones, probablemente fuese un trader excelente, o sea, que fuera un robot, mira, viendo aquí, toma y no me diera miedo, no me diera nada, sino que entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Eso es lo que Ujú. sería, pero somos seres emocionales. Ujú. Entonces, hay algo que puede hacer que baje esas emociones, no completamente, pero por lo menos que las apacigüe un poco. Sí, entonces hay formas farmacológicas y no farmacológicas y yo prometí hoy que me iba a enfocar en no farma, ¿cierto? Ujú. Em, si hablamos de farmacológicas grandes, pues les diría que sus emociones estén lo más reguladas posibles y eso significa quizás necesidad de psicofármacos o algún otro suplemento o psicoterapia como para estar bien, ¿sí? Sin embargo, si estamos hablando de hábitos, digamos, no farmacológicos desde las neurociencias, yo, Vane, si fuera trader, meditaría todos los días, ¿sí? Hay estudios clarísimos que dicen que una de las formas de aquietar la amígdala y generar reactividad o pobre respuesta emocional o respuesta emocional absolutamente controlada es a través de la meditación. De hecho, hay resonancias que nos muestran los meditadores de largo tiempo, más de 9.000 horas encima, versus meditadores que apenas empezaron y cómo les muestran noticias negativas una y otra vez y la amígdala calmadita todo el tiempo, ¿cierto? O sea que la meditación pudiera ser algo supremamente importante para implementar en este tipo de profesiones, para fomentar la reactividad de la amígdala, para fortalecer el prefrontal. Y hay estudios tan bellos como 5 minutos todos los días en las siguientes 4 a 8 semanas para empezar a ver efectos a través de la neuroplasticidad positiva. O sea que puede ser muy buena opción. No, Sí, y hay otra. totalmente. Voy a mencionar ahí otra pegadita a propósito que hablamos de la meditación. A mí me gusta mucho la visualización. La Ujú. visualización, más allá de que me guste a mí, pues tiene estudios en neurociencias donde el cerebro no diferencia lo que está pasando en la vida real a lo que está pasando en la imaginación. ¿A qué me refiero? Si yo empiezo a visualizar todos los días un desenlace positivo que quiero lograr, con lujo de detalles, incorporando todos los órganos de los sentidos, con quién voy a estar, a quién voy a estar tocando, cómo voy a estar sonriendo, ¿cierto? Un montón de cosas que va a estar, cómo voy a estar, a qué me va a estar oliendo, ¿cierto? El cerebro empieza a aprender algo que se llama el sistema reticular activante y otras estructuras más. Y eso en cristiano permite que mi cerebro consciente e inconsciente empiece a detectar las puertas o a irse por los caminos adecuados en pro de que yo alcance las metas. No, excelente, Doc. Y todos esos hábitos que nos está comentando, yo los utilizo desde hace muchos años. La meditación, medito todos los días, 1 hora y 10 minutos. Y hay algo que las personas, que es lo que más quieren saber, ¿qué tiempo lleva
que un cerebro modifique se haga este proceso de neuroplasticidad que se necesita para una mentalidad de alto rendimiento, que sería la que necesita un trader, como que esa mentalidad de ganador, tienes que tener una mentalidad específica para ser trader. Ujú. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Que para mí es un proceso de toda la vida, pero a lo mejor la ciencia tiene un número exacto. Ujú. Ok. Si yo te preguntara, Anthony, o las personas que nos están escuchando en casa, como en cuántos días se instaura un hábito, probablemente muchos me van a responder en 21 días. Y es que hay un neuromarketing alrededor de eso, pero la respuesta desde las neurociencias es que no es así. Y eso es muy importante, pues porque hay personas que pueden instaurar una mentalidad súper positiva rápidamente. Les estoy hablando en los estudios de neurociencia clásica en 18 días para implementar un hábito, y hay otros que se demoran más de 200. Entonces, entender que instaurar todos estos hábitos para el cerebro puede ser muy rápido o muy demorado, porque ya entendemos que todos los cerebros son diferentes. ¿Listo? Y que puede que yo tenga efectivamente una mentalidad ganadora, pero que eso no quiere decir que yo no me derrumbe por momentos, pues porque de eso se trata la mente. La mente es literalmente como una montaña rusa, ¿sí? Hay muchas personas que teniendo una mente fortalecida pueden lograr estar en el equilibrio mucho más tiempo y no tener tantos momentos de subidas o bajones, que de eso se trata una mentalidad ganadora. Pero también entender que el cerebro tiene cosas como el sesgo de negatividad, que hace que nos redirijamos la mirada hacia lo negativo más fácilmente que lo positivo o lo neutro, y que aún las personas con mentalidad ganadora tienen ese sesgo, es decir, es intrínseco al ser humano, y que pues en esos momentos donde mi cerebro se está redirigiendo hacia lo negativo, a pesar de tener una mentalidad fortalecida, yo tengo que de manera consciente, objetiva, mostrarle a mi cerebro lo que sí está funcionando bien en mi día a día. Hay cosas tan básicas, Anthony, que de pronto le puede servir a la gente que nos está escuchando. Hay algo que yo expongo en mi libro, que de hecho no lo he dicho, en mi libro Mente Calma, está disponible a nivel internacional, y ahí les enseño técnicas desde las neurociencias para estar mejor. Y una de las técnicas se llama el jarrón de la gratitud, y me van a decir, ¿eso es qué? Anote en un jarrón, así como esos que se compran en cualquier lugar con tapita, qué cosas salen bien en su vida, pequeñas, medianas y grandes. Y cuando usted esté atravesando un momento de sombras de la mente donde todo sea negativo, vaya a ese jarrón y muéstrale objetivamente a su cerebro que hay cosas que sí están funcionando bien. Sí, son hábitos, bueno, que ya hemos nombrado muchísimos, que nos van a ayudar como trader. Y hay algo que no quiero desaprovechar, que me imagino que ha tenido pacientes o personas que ayuda, que hay una diferencia, por lo menos de una mentalidad ganadora, que es la que se necesita para ser trader, a una mentalidad normal, porque a nosotros, no, a lo mejor, no, si vienes de una familia que eran deportistas todos, que tienen ese tipo de enseñanza, no es igual que tú vengas de una familia por lo menos sumamente negativa, una familia pesimista, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué se pueden hacer? ¿Que la neurociencia nos puede ayudar a formar estos hábitos de mentalidad de ganancia, de, mira, eres un ganador? Porque cuando uno hace trader, dos vanes, uno gana y uno pierde. O sea, esto es como un deporte. Ujú. Cuando tú estás ganando, hay uno que está perdiendo. Y si Ujú. tú le tienes miedo a ganar, por lo Ujú. menos no vas a ser nunca un ganador, o sea, siempre vas a ser el perdedor. Y de hecho, Ujú. más del 90% de las personas que se meten en esta profesión pierde dinero, esas son las estadísticas, Ujú. porque es muy competitivo. Entonces, ¿qué Ujú. nos puede decir la neurociencia en este caso? Estaba pensando cómo definir una mentalidad ganadora, ¿sí? Y entre las opciones que llegaron a mí, una, el que es capaz de seguir hábitos. Dos, el que es disciplinado entonces, y eso va en relación con la primera. Tres, el que no procrastina, ¿sí? De hecho, hay una persona que en estos días estaba escuchando que quería mostrarme su trabajo y decía que tenían obsesiones controladas, y eso es muy hermoso. O sea, que es capaz de enamorarse de esto, de ser trader, y quedarse ahí de manera fija y saludable en su profesión. Que tenga buena gestión emocional, que sea capaz de tolerar entonces la frustración, el error y los terrenos de incertidumbre,
y que pueda aceptar sus propias vulnerabilidades, ¿cierto? Como ser humano que es. Hay una cosa que dijiste al final que va como relativamente en contra del bienestar mental, que es la comparación. Resulta que la comparación es un fenómeno normal del cerebro, ¿cierto? Donde yo censo lo que está a mi alrededor, eh, precisamente para preservar, por ejemplo, mi supervivencia, ¿cierto? Tengo que mirar qué hay al lado mío. Sin embargo, la comparación ahora no va en relación con detección de amenazas porque hay un león al lado, y nos está generando efectos deletéreos en términos del bienestar mental y cerebral. Entonces, una de las cosas que yo colocaré ahí en mentalidad ganadora es no mirar hacia los otros, no mirar hacia lo que está haciendo el otro o cuánto gana el otro, sino cuál es mi propio proceso, ¿cierto? Eso en gran medida también hace parte de una mentalidad ganadora. Hay algo que quiero agregar y es que mentalidad ganadora no es igual a coeficiente intelectual, ¿sí? De hecho, eso ya está siendo revaluado en la neurología. Nosotros entendemos el rango de genialidad por encima de un coeficiente de 130 y van a decir, van, entonces eso les va mejor en la vida, y la respuesta es, puede que no, ¿cierto? Y ahí es cuando viene otra de las cosas que pondría yo en mentalidad ganadora, y es aumentar o trabajar sobre la metacognición, es decir, pensar en lo que pienso, ser un hermoso observador de nuestra propia mente. Mira que el observador o el que toma distancia de sus propios pensamientos está generando esas pausas que le permiten analizar mejor sus pensamientos y sus acciones. Entonces, si quieren empezar a googlear, a buscar cómo entrenar la metacognición como una parte de mentalidad ganadora más allá de un coeficiente intelectual aumentado. Muchas gracias, doctora. Y hay algo también que lo tocó, la frustración, que es algo que vamos a lidiar todos los días, porque hay días en el que el trader no es como otras profesiones, pierde dinero. Hay un día, de hecho, puedes tener una semana en pérdidas. Ujú. Esto hay una forma, porque yo tengo 10 años y todavía me frustra. O sea, yo tengo 10 años haciendo trading y todavía paso por estos procesos de frustración sabiendo que es normal, que es parte del proceso. Hay algo, algunas cosas, algunos hábitos que podamos hacer para que la frustración sea menor. Ujú. Sí hay opciones. Te voy a poner ejemplos. Uno, y hay uno que me gusta mucho a mí, es, por ejemplo, colocar mensajes de índole positiva alrededor mío. Van a decir, "Man, ¿eso qué es? ¿Cómo funciona?". En el fondo de pantalla de mi celular o al frente de mi escritorio, ¿sí? Donde digo cosas en positivo o en negativo, de errores de humanos, es posible superar el error y seguir adelante, ¿cierto? El cerebro consciente o inconsciente es muy poderoso y es capaz de ver ese mensaje de manera de le estoy prestando atención o simplemente como que algo captó, e introyectar la posibilidad del error, la incertidumbre y la frustración como parte del proceso normal de la vida, no solamente de la profesión, y empezar a seguir adelante, ¿cierto? Entonces probablemente yo hablaría de esos mensajes positivos. Hay algo adicional y es en la misma meditación, ¿cierto? La meditación o los estados expandidos de conciencia, que es lo que se logra, por ejemplo, en el sueño, en la meditación, bajo los estados psicodélicos, son formas de meterle al cerebro ideas o hacer inception, donde uno diga, listo, está bien que me voy a equivocar porque eso hace parte de mi proceso, tal cual como en la medicina, pero puedo seguir adelante, ¿sí? Eso puede ser otra opción y que me encantaría que empezaran a revisar el tema de estados expandidos de conciencia como una forma de lograr una mayor tolerancia a la frustración, al error. Y lo otro, la psicoterapia también la voy a colocar acá sobre la mesa, ¿sí? A veces uno puede intentar mil cosas, Anthony, pues como que ya la di toda, pero hay personas entrenadas específicamente en pensar diferente y pensar por fuera del incendio, ¿cierto? Porque a veces cuando vos estás con tu pasado acá intacto, con tu presente, con tus errores, con lo que estás viviendo, no está en medio del incendio y no es capaz de superar los retos, incluyendo la frustración. Y llega otra persona, sea un psicoterapeuta, neurólogo, psiquiatra, y le dice, ve, ¿y por qué no haces esto? ¿Cierto? Porque está pensando diferente, porque no tiene un pasado que está haciendo eco en el presente. Ese también puede ser una opción, buscar ayuda de otra persona. Muchas gracias, Doc. Hay algo que ya que tocó el tema y me parece que no lo podemos pasar por alto, que es que toda persona tiene un mundo consciente y un mundo inconsciente, ¿verdad? Por lo Sí. menos. Y pasa que el inconsciente siempre te va a buscar autosabotear, depende creo que es toda persona tiene ese autosaboteo.
Sí. Por lo menos yo lo que hago es negocio. Yo le digo, mira, Anthony, vamos a trabajar aquí media hora y después te vas a tomar un café. O Ujú. vamos a hacer esto y después, o sea, me doy como un premio. Sí, sí. ¿Hay algún otro hábito que uno puede hacer como que para que esté tu parte que no quiera hacer una tarea? Por lo menos el trading necesita mucho enfoque y ahí va a haber Ujú. un momento que si tú no estás enfocado porque estás pensando en otra cosa, pierdes un dineral. ¿Qué Sí. puedes hacer, así como este hábito que yo le comenté? ¿Hay alguna otra cosa que se puede hacer para mejorar Ujú. en esa parte? 100%, voy a mencionar un par. Uno, lo que acabaste de decir de hablar con la mente, me parece 100%, estoy 100% de acuerdo y te voy a explicar el por qué. Literalmente porque yo genero mis pensamientos, pero mis pensamientos no me definen al 100%. O sea que tenemos un flujo de pensamientos de 60.000 al día, donde no todos son los que yo quiero pensar. Entonces, hablar con la mente es 100% indicado. Lo que hablaste de las microrecompensas me encanta, porque al cerebro le encanta decir, bueno, si hago esto es porque me va a ganar esto, ¿cierto? Y no tengo microrecompensas o recompensas gigantes, sino esas pequeñas, ir al cine, comprarme este libro, este cafecito que me gusta, en fin. Y lo siguiente son las dos que voy a agregar. Hay una estrategia que se llama, son estrategias de procrastinación y hay un montón. Una es entender que el cerebro funciona a través de los ciclos ultradianos. No sé si has escuchado de eso. Resulta que cada 60, 90 minutos el cerebro se frena de alguna manera. Sí, se frena porque está cansado. O sea que una de las formas de ustedes para preservar el foco atencional es respetando los ciclos ultradianos. Cada 60, 90 minutos debería hacer una pausa responsable con mi proceso atencional en el cerebro, ¿sí? Me levanto, me estiro, miro a 20 metros, me tomo un café, algo hago, de forma que mi cerebro retome el control. Lo siguiente que voy a enseñar, hay unas técnicas como, que no sé si la hayas visto, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Ujú. Cuando estoy paralizado encima de la cama y digo, tengo que hacer esto, pero no lo voy a hacer, ahí es el movimiento y la adrenalina la que me va a levantar. Cuento en voz alta 5, 4, 3, 2, 1 y me tengo que levantar a hacer eso, ¿cierto? Hay algo y es colocar un timer por 5 minutos, ¿cierto? Un temporizador, entonces hago 5, 4, 3, 2, 1 y digo, en los siguientes 5 minutos sí o sí voy a trabajar. Y van a decir, ¿van eso para qué? Resulta que en procrastinación una de las cosas más difíciles es dar el primer paso. Y acá el primer paso lo estoy aumentando o aumentando la probabilidad de darlo gracias a la adrenalina del 5, 4, 3, 2, 1 y a decirle a mi cerebro, lo que sigue son solo 5 minutos de trabajo. La mayoría de los cerebros sigue trabajando sin problema después de esos 5 minutos porque ya entró en un estado de flujo, porque ya superó el reto del primer paso, que es el problema grande en procrastinación. Y hay una última técnica, y ahí coloco una ñapa, y es un término que se llama cronodisrupción, que va muy relacionado con lo de los ciclos ultradianos. ¿A qué me refiero? Cuando yo respeto mi ciclo circadiano, es decir, estar de día trabajando y de noche en calma, de día comiendo y en la noche sin comer, de día haciendo ejercicio y en la noche sin ejercicio, estoy cuidando mi reloj biológico. Y el reloj biológico tiene que ver con muchas cosas. Te voy a poner ejemplos. Cómo está mi ánimo, cómo está mi sueño, cómo está mi estado de alertamiento en el día, cómo está mi comportamiento. O sea que dentro de los hábitos a implementar para que el cerebro tenga esa mentalidad ganadora, esa mentalidad positiva, está respetar mi ciclo circadiano para que empiecen a leer de cronodisrupción. Y ahí voy a hacer un asterisco, porque hay algo que se llaman los cronotipos, que probablemente muchos se van a sentir identificados. Hay personas que a las 6 de la mañana ya se han tragado el mundo y ya hicieron y deshicieron. No sé si deshicieron, que es como que todos las personas que premia la sociedad, que ya han hecho de todo cuando está temprano en la mañana y que son francamente activos y productivos. Hay otros que son más activos en la noche, que se llaman los cronotipo búho. Los primeros son alondra, estos son los búhos, ¿cierto? Y el último, que es el cronotipo más frecuente, que es el intermedio, que se va aprendiendo de manera gradual y apagando de manera gradual, ¿cierto? Leer el cronotipo es importante, Anthony, en productividad. Yo no sé cómo sean los horarios de mercado, ¿cierto? Pero si hay alguien que es cronotipo búho y va a empezar a trabajar exclusivamente en un mercado a primera hora, puede que le cueste un montón más, que tenga menos bienestar mental o menos rendimiento o productividad, versus si empieza a leer su cronotipo. Clarísimo. Sí, súper claro, Doc. Y hay algo que no quiero dejar pasar para cerrar, es que es algo que yo admiro de usted, Doc, que es como que esa mente en calma, que es lo como se llama su libro,
cómo uno puede hacer, que estuve leyendo un poco del libro, y hay hábitos que uno puede tener para mantenerse lo más calmado, porque por lo menos me di cuenta acá en el podcast que sí es como se ve en las redes sociales, o sea, sí debe haber algo, algunas cosas para estar como calmado. Yo soy hiperactivo, yo siempre estoy activo y a mí me encantaría estar más calmado, o sea, es algo que sé que me haría bien, pero bueno, igual lo trabajo. ¿Qué nos Ujú, podría decir? ¿Qué trucos nos puede decir del libro también para las personas que nos estén escuchando, ujú, se animen a comprarlo? Cuéntenos un ujú. poco de eso. Entonces, lo primero es decirles que siempre es posible estar mejor en términos de la mente y el cerebro, ¿cierto? Es claro, me van a decir, van en las neurodegenerativas, no, bueno, pero para la mayoría de las personas siempre podemos hacer algo, aún en las personas que tienen deterioro cognitivo o alguna enfermedad de estas neurodegenerativas. Lo segundo es que creo que las redes sociales nos han hecho mucho daño en el sentido que nos hablan de un listado interminable de hábitos para poder generar bienestar mental y cerebral. Entonces, les ruego que no se frustren teniendo una lista gigante de cosas para hacer en el día a día, sino que se casen con uno o dos hábitos en el día a día para empezar a estar mejor. Al cerebro no le importa que usted lo haga una vez al mes, le importa la consistencia, la repetición, porque ese es el camino para crear la neuroplasticidad positiva o las nuevas autopistas neuronales. Entonces, unos hábitos que hagan la diferencia, pero que los repitan todos los días. Lo siguiente es que hay genes que están relacionados con, te voy a poner ejemplos, tener una respuesta protectora frente al trauma. Entonces, personas que son beneficiadas genéticamente para que los traumas psicológicos del pasado no les impacten al presente, para que no se graben las cosas, genes de memoria, para que no tengan que dormir tanto, para fomentar, eh, para generar una buena productividad en el día a día. ¿Y por qué será que estoy mencionando eso? Porque también hay que hacer las paces con mi propio cerebro, con esa huella digital que mencionamos. Porque claro, si yo me voy a comparar con el resto de la humanidad, me voy a dar cuenta que hay una gente muy buena en una cosa, otra gente en otra. Entonces, hacer las paces con nuestro propio proceso, con nuestra propia neurobiología. Y si yo no tengo buena productividad cuando duermo solo 5 horas, listo. Entonces le empiezo a leer con cuántas horas tengo yo para levantarme 100% pleno al día siguiente. Entonces, empezar a leer cada una de las cosas, cómo está mi ánimo, cómo está mi sueño, cómo está mi comportamiento, cómo está mi función cognitiva, cómo me estoy alimentando, el ejercicio, qué hábitos estoy implementando, estoy permitiendo momentos para hacer la nada, sí o no, cómo estoy regulando mi cortisol. Voy empezando haciendo esa lectura de la neurobiología, me parece muy importante como una de las estrategias. Clarísimo. No, clarísimo, Doc. Y bueno, muchísimas gracias por venir a este espacio, Doc. Y no sé si para terminar de cierre, nos podría, ya sabe más o menos cómo trabaja el trader, qué es lo que necesita. Le doy un poco, el Ujú, horario es de 9 a 4 de la tarde, hora de Nueva York. ujú. ¿Qué tres tips podría decir? Mira, esto podría ayudarte a tener una mentalidad de trader. Ya sabe que es una mentalidad ganadora, una mentalidad que autodisciplinada, una mentalidad que necesita autocontrol. Ujú. Podemos hacer un resumen de lo que hemos mencionado y probablemente yo escogería uno, un trader debería ser un buen meditador. Dos, un trader debería leer su neurobiología y entender la neurodiversidad de su jardín que representa la mente y el cerebro. Y un trader debería tener una adecuada gestión emocional. O sea que por encima de prestarle atención a leer cosas sobre trader, que me parece absolutamente válido, casi que el primer paso debería ser que tuviera una mente en el mejor punto posible, al inicio y durante todo el proceso que esté haciéndolo. Muchas gracias, Doc. ¿En dónde lo podemos conseguir? ¿En las redes sociales? Sé que está en Sí. TikTok. ¿En qué otras redes sociales está más activa? Claro, entonces estoy sobre todo más activa en Instagram, salgo como Journal de Vane o el diario de Vane. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube, empezando a hacer formatos largos de video. Tengo mi página web, docvane.com. Y si no se acuerdan de todos estos nombres, simplemente coloquen Doc Vane, la neuróloga, en Google y ahí voy a salir yo. Y mi libro Mente Calma está disponible a nivel mundial. Donde estén, Amazon Busca Libre va a llegar y en librerías locales está en España, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Canadá.
Puerto Rico. O sea que ya estamos bien disponibles y van a tener en ese libro, en la primera parte, cómo es el cerebro y la mente. Es decir, yo pretendo que se vuelvan unos neurocientíficos con la primera parte cuando la lean, y en la segunda parte, decenas de técnicas desde las neurociencias para estar mejor, para quietar la mente, para bajar ese flujo de pensamiento que a veces se nos estanca, que eso se llama la rumiación del pensamiento, y gradualmente está mejor. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por venir y tomarse el tiempo y nos vemos en otro episodio. Un placer enorme, gracias por tenerme acá. Un abrazo.